El conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco ha sido desde 1964 el lugar de vivienda para cientos de personas que desde ese año llegaron a habitar los departamentos o que a lo largo del tiempo han llegado a establecerse en el lugar. Pero, ¿cuáles son los principales retos y problemáticas que enfrentan los habitantes de esta unidad habitacional? Doña Camelia de Jesús, con 54 años viviendo en la unidad, nos comparte parte de esas problemáticas. Sí, hemos visto que hay un problema con la inseguridad, también la poca iluminación que luego a veces vemos en las áreas comunes, y que eso hace una invitación a la delincuencia. También tenemos la inseguridad de nuestros elevadores. Y es que estos edificios como mínimo son de 5 pisos en adelante, por lo que se vuelve fundamental el buen funcionamiento de elevadores, principalmente para los adultos mayores. Muchos ya están todos pandeados porque no se les ha dado el adecuado mantenimiento. Posiblemente en otras administraciones, lo que se ha hecho es nada más maquillar estos problemas y cada vez es mayor el daño. Vivir en un departamento y compartir problemáticas con otros vecinos, principalmente en las áreas comunes, no es sencillo, pero lo más complicado es ponerse de acuerdo para solucionarlos. Desde los grafitis en los edificios, la basura, el cuidado de los espacios infantiles, las heces de las mascotas, entre otros problemas que viven a diario en una unidad habitacional. Doña Camelia nos enseña que aunque se organizan juntas vecinales, estas no tienen la participación que se desea. Pues iniciamos con juntas de residentes. Desafortunadamente no hay mucha participación a una invitación por una junta de vecinos. Ahora, con el apoyo de la Procuraduría Social, se puede encontrar mediación a la solución de los problemas. En la cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.